Saludos amigos, muy buenas noches. Aquí estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, con inicio ya prácticamente de este curso jurídico, el curso de la justicia, que como saben tiene pues un antes y un después del mes de agosto. Mes de agosto casi, no en todo, evidentemente, pero es casi inhábil, y es cuando aprovechan los abogados para marcharse de vacaciones. Lógico y normal, por otra parte, sobre todo porque hay despachos pequeñitos que no tendrían ninguna posibilidad de vacaciones, vamos, que tendrían que estar currándoselo todo el año, de no existir una especie de periodo prácticamente institucionalizado para vacacionar. Bueno, pues empezamos este curso, señoras y señores, y lo hacemos con un abogado pues de un despacho muy conocido en el Principado de Asturias. Él es Miguel Teijelo, está con nosotros y le vamos a dar ya las buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues bien, decía yo lo de las vacaciones de agosto, es lógico y normal que haya un periodo, porque es que si no, muchos no podríais, no en tu caso que, bueno, ya es un despacho con más gente, etcétera, etcétera, pero despachos pequeñitos, unipersonales, imposibles. Sí, efectivamente, así es, sí. Por eso hay que establecer, yo creo que es correcto, ¿no?, que se establezca ese periodo vacacional en el que, bueno, en los ámbitos en los que es necesario, en el penal, en cuestiones terminales del social o incluso en el contencioso se puede pedir la habilitación de esos días, pero no solo para los profesionales que estamos de este lado, sino también para los profesionales que están, o sea, los jueces, magistrados, el personal de justicia y demás. Yo creo que es correcto que se establezca un poquito ese ámbito. Y nosotros, gracias a Dios, en el despacho, pues lo que hacemos es, bueno, es una cuestión, bueno, es íntima, pero tampoco tiene mayor problema. Cogemos la mitad de agosto, la mitad del despacho, y la mitad del mes la otra mitad, y podemos así mantener, porque la administración... Yo es que más que nada hablaba de esos despachos pequeñitos, casi unipersonales, que hay muchísimos, ¿no? Muchísimos. Sí. Claro, ¿cuándo coge vacaciones el hombre que tiene un despacho único y exclusivamente personal? Nosotros nos dimos cuenta de que efectivamente, aunque la Administración de Justicia se paraliza, no así la Administración Pública. Claro. O sea, quiere decir que muchos ciudadanos reciben notificaciones, tienen plazos, en fin, y nosotros no podemos permitirnos cerrar el despacho en el mes de agosto, y no lo hacemos, porque efectivamente tenemos que dar respuesta a esas situaciones. Bueno, por cierto, hablabas de los contenciosos, Miguel. Las tasas han influido mucho en el tema contencioso administrativo, sí, ¿no? Muchísimo, negativamente. Yo soy un antitasas, contrario absolutamente. En el tema del contencioso hay dos aspectos. Habláis en vuestro programa, que sigo con absoluta frecuencia, del tema de las tasas, que es correcto, y efectivamente se implantaron, y se implantan en un momento dado en el que se equipara la justicia al servicio público de justicia. Efectivamente, la justicia, no podemos olvidar que es un poder del Estado. Y la justicia no se puede comparar, pues no sé, pues a una piscina pública, a otro tipo de... Pero la justicia, la educación, la sanidad, no son cosas que se puedan cortar, medir ni pesar. Eso hay que darlo obligatoriamente. ¿Qué pasa? Que la Administración de Justicia, quienes imparten justicia, quienes son poder del Estado, necesitan unas oficinas que gestionen eso, que es la Administración de Justicia. Y para subvenir a eso, pues hay que decir, mire, ¿cómo vamos a acabar con el sobrecoste, con el coste o con esta desmesura? Pues vamos a poner unas costas y así se va a cerrar el grifo de los pleitos, lo que se ha conseguido. Y si eso le añadimos otro tema fundamental, que es el que te comentaba, que es la imposición de costas en el ámbito contencioso administrativo, eso ya es la puntilla que acaba con esta jurisdicción. O sea, es terrible. Y además es que en el ámbito contencioso administrativo contra la administración, es que estás luchando contra un gigante. Sí, eso lo comentas muy a menudo, y es verdad, es así. ¿No? Mira, yo estuve 15 años en la administración, y luego pedí una excedencia y salí al ejercicio privado, por razones que, bueno, no vienen al caso. ¿Qué ocurre? Que cuando uno pleitea con la administración, no existe, hay una absoluta desigualdad. Es decir, ganar la administración, bueno, es una cosa fantástica, es como para echar cohetes. ¿Por qué? Porque la administración tiene primero un aparato tremendo, porque no es un pleito entre particulares que están en igualdad, oiga, este prado es mío, no lo es, yo estoy casado, no lo estoy, me divorcio, esos son dos partes iguales. Pero aquí la administración cuenta primero con unos medios desmesurados, que pagamos todos, por otro lado.
Y en segundo lugar, ocurre que cuando la Administración adopta un acto administrativo, una resolución, lo que sea, normalmente está precedida por unos informes técnicos, jurídicos, de unos funcionarios a los que jurisprudencialmente se les atribuye una preferente condición de que, bueno, efectivamente, yo fui funcionario, oiga, pues tiene una independencia, inamovilidad y tal. Pero luego, además, ocurre que la Administración Pública litiga con dinero que no es suyo. La Administración Pública no paga tasas. Y si paga costas, las pagamos todos. Claro. ¿Qué ocurre? Que la situación, pues lógicamente, yo la solución, por ejemplo, el tema de las costas que te comentaba, no puede ser que se establezca como criterio general del vencimiento. ¿Por qué? Porque lo normal es que el administrado pierda frente a la administración. Y yo a día de hoy sigo defendiendo a administraciones públicas cuando nos solicitan, ¿no? Pero ¿cuál sería la solución? Pues la solución es que si yo administrado, que soy un pobrecito y pequeño y débil, gano a la administración, le tienen que poner las costas a la administración. Y si pierdo, no me las pongan, salvo que actúe temerariamente o con mala fe, que puede ser que, mira, hay gente que se dedica a pleitear por pleitear, bien porque se empeñan o bien porque sus abogados a lo mejor no les asesoran convenientemente y bueno, vamos a hacer pleitos y pleitos y luego yo cobro y luego ya veremos el resultado. Pero ese sistema ya existía antes, cuando existía temeridad o mala fe por parte del pegante. Temeridad y mala fe en el tema contencioso administrativo mucho menos. Es decir, nadie va contra la administración así porque sí, ¿no? Bueno, hay veces, vamos a ver, si uno, en fin, vamos a ver, pues tiene una casa, una licencia para hacer 3 plantas, hace 4, oiga, es que eso es temerario, encima usted protesta. No, pues eso no. Sí, yo me he encontrado con situaciones, y me he encontrado, bueno, a lo largo de estos años, con algún caso, incluso hay un fenómeno que es incluso descrito psicológica, psiquiátricamente, ¿no? Que es la querulancia. Aquí que pone pleitos, estos y siniestros, y yo lo he visto. Y los he sufrido 2, 3, 4 veces en la vida, pero también puede ser que se haga temerariamente o con mala fe. Es las menos de las veces, pero también ocurre. Y en esos casos, pues cuál tienes el arma que tiene el juez, impóngale las costas y ya verá cómo no vuelve. La próxima vez se lo piensa, ¿eh? Yo le pregunto normalmente a muchos de los abogados que pasan por el programa si en esta época en la que evidentemente todo el mundo está contra las tasas y en la que hay una sensibilidad especial en la ciudadanía, si existe también esa especie de sensibilidad en la judicatura, en los jueces, ¿no? Es decir, los jueces son un poco más sensibles sabiendo que el ciudadano quizá está muy por detrás. Sí, yo creo que sí. Yo creo que muy desfavorecido. Sí, yo creo que sí. Mira, por ejemplo, en este tema de las tasas, ya vimos en su día que fue una situación que fue capaz de unir a todos los colectivos en contra de una norma, ¿no? Entonces, allí nos manifestamos abogados, procuradores, jueces, fiscales, en fin, lo cual ya dice bastante, ¿no? Pero, efectivamente, las tasas hay que pagarlas y si no las pagas, pues no te admiten el recurso. Pero, por ejemplo, el tema de las costas, que la ley dice, mire usted, el que pierda las paga, sí se aprecia, y aquí es de agradecer a los juzgados de Oviedo, no existe, pero sí lo moderan, tienen la posibilidad de moderar, de ponderar las circunstancias y de eliminar el pago de las costas. Efectivamente, si una persona pierde, y salvo que haya hecho una barrabasada el abogado, que las puede hacer, o lo podemos hacer, o el cliente con una petición absurda, pues normalmente lo que hacen es que, bueno, justifican o las modulan, o las limitan a unas cuantías determinadas. Y en eso sí se aprecia, porque los jueces también son sensibles a esa situación y se dan cuenta de que efectivamente la situación, yo recuerdo este año, pues acudimos a un contencioso, nosotros tenemos asuntos no solo en Asturias, sino también fuera de Asturias, y recuerdo en Valladolid, y era la última semana del mes de marzo. En Valladolid hay 4 contenciosos para toda la provincia, y en la última semana del mes de marzo el contencioso 1 de Valladolid había registrado el procedimiento ordinario número 9, o sea, 3 pleitos por mes. Y aquí, cuando uno va al juzgado, que va al final casi, bueno, pues vas muchas veces y acabas conociéndote profesionalmente y comentas con unos y con otros, recuerdo con un magistrado y dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y dijo, oye, chico, yo esto lo veo, vengo de Valladolid ayer y van el 9. Y dice, joder, es que, ¿qué ocurre? Que esa idea que tiene el gobierno, que tiene Gallardón, de decir, vamos a suprimir los costes, muy bien, o los excesos, pero ahora resulta que tenemos unas oficinas que existen con un personal. ¿Qué pasa? ¿Va a ir a casa ese personal? ¿Vamos a quitar jueces? ¿Vamos a amortizar plazas? Aquí en la sala del contencioso hay un montón de plazas de magistrados. ¿Qué pasa? ¿Que sobran magistrados del contencioso? Yo creo que no. Pero claro, si no entran asuntos, pues lo que la próxima medida del gobierno será, pues no se cubren plazas de magistrados. Claro.
Y esa gente que está en las oficinas judiciales, secretarios, personal de justicia, personal de pues los oficiales, auxiliares, agentes y demás, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿En qué tanto por ciento crees tú que se redujeron los contenciosos administrativos? Te estoy diciendo que si en el contencioso de Valladolid hay 9 ordinarios, 3 al mes, pues es una cosa brutal. O sea, no te voy a decir un 50... Antes, pues yo creo que antes normalmente al mes tiene que haber 30 o 40 contenciosos al mes. Ordinarios, aparte, pero 30 o 40 que de modo que a final de año, pues en cualquier juzgado tenga, luego todos los ratios tienen ellos para saber si se hace. Aquí lo que hay en Oviedo, por ejemplo, no hay juzgados que se retrasen, hay 6. Antes no había, podían tardar un poco más, los retrasos iban muy al día. Hay juzgados que hoy en día en un ordinario te lo quitan en 5 o 6 meses. Yo creo que una cosa es que nos pasemos en la demora y otra cosa es que también tiene que haber un punto medio, como en todo, ¿no? Sí. Para discutir una cosa en el juzgado no se puede hacer de un día para otro. Tiene que llevar un tiempo, y esos tiempos hay que respetarlos y hay que hacer una contestación y unos plazos, una demanda, una prueba y demás. Eso no puede demorarse de un día para otro. Quizá penalizando a lo mejor las demandas temerarias, decir, claro, y decir, oye, mira, es que esto no, esto que estás haciendo no. La justicia rápida a veces no es justicia. La justicia lenta no lo es, por supuesto, pero en exceso rápida yo creo que las cosas hay que madurarlas, es decir, hay cosas que son muy sencillas de resolver, pero hay pleitos que son muy complejos. Y esos pleitos complejos hay que madurarlos, y hay que tratarlos, y hay que discutirlos, y hay que verlos. O sea que tampoco vamos a ir a cuando estaban aquí, que la sala tardaba 4 o 5 años en apelaciones porque tenían un número tremendo de asuntos que solucionó fantásticamente, solucionó con refuerzos, medidas de refuerzo y demás, cuando entró el actual presidente, Jesús Chamorro, y los juzgados también lo hacen estupendamente bien, pero yo creo que todo tiene que tener su conten, su punto. No vamos a resolver pleitos, por muy ordinario, por muy abreviado que sea, que hay juzgados en un mes, 2 meses, bien, vamos a darle su tiempo, ¿no? Que también lo necesita. Al margen de las tasas, ¿qué es lo que tiene que cambiar en la justicia, en líneas generales? En la justicia, en líneas generales, yo he visto tus programas y hablas de los ciudadanos y la fe en la justicia. A mí cuando llega cualquier cliente al despacho y dice, es que yo no tengo fe en la justicia. Mire, yo tengo fe en Dios, porque yo soy creyente, y la justicia no es una cuestión entre humanos, eso se resuelve entre humanos, ¿no? Entonces no se trata de creer o no creer. Yo lo que procuro es, cuando viene un cliente, es decirle, mire, vamos a estudiar ese asunto y vamos a ver si tenemos razón. Y entonces decir, creo que tenemos razón, ahora vamos a ver si nos la dan. Que eso ya es la puñeta, eso ya es tremendo. Porque hay que lograrlo. Entonces, la justicia la imparten los humanos y se hace con humanos, y entonces pues es como la Iglesia. No, es que hay tal, ahora todas esas polémicas que hay de las jerarquías eclesiásticas, esas cosas, y la gente que la Iglesia es así, ya sabe. Bueno, por la justicia yo lo veo en un sentido parecido, ¿no? Es decir, que yo no tengo fe en la justicia, yo creo que hay un señor que imparte justicia, que el Estado le ha investido de un poder para hacerlo, y creo que lo hará de la mejor manera posible. ¿Cómo se hace? Yo creo que la justicia no funciona mal. Lo que sí veo, por ejemplo, son detalles, pero tampoco quería separarme. No se debiera de politizar la justicia. Los jueces tienen que ser jueces profesionales, jueces de carrera, jueces con conocimientos, jueces con especialización. A mí me parece que eso es correcto. Y luego tampoco se puede, al hilo de lo que estás contando, es que la justicia trabaje en función de las demandas de la opinión pública, en el sentido de buscar. Ahora vamos a hacer juez especializado de niños, ahora juez especializado de violencia doméstica, ahora juez especializado de perros asesinos, ahora juez especializado... No sé cuántas especializaciones va a haber, es decir, todo... No, como ha habido tal... Bueno, yo creo que todo tiene unos límites y no se puede llegar a esa superespecialización de la justicia. Yo creo que hay unos ámbitos, y los romanos eran muy listos, y había derecho y derecho civil... Pero sí es cierto, Miguel, que hay ámbitos nuevos. Sí, claro que hay ámbitos nuevos, pero por tampoco... ejemplo, delitos en Internet, por ejemplo. Pero yo creo que no da para hacer una especialización de eso. Pues los jueces tendrán que prepararse y dedicarse. Y al fin y al cabo los jueces decían, dadme los hechos que yo os daré el derecho. Pues ahí llegan, hay unos pleitos. Muy bien, dice el juez, mire, yo es que no sé, yo tampoco sé de una cadera de titanio cuando un señor se cae en la calle, pero hay un señor perito que informa y trata de llevarle al juez a una convicción. Y el juez lo ve y dice, pues esto es lo que dice la ley, esto es lo que ha ocurrido y esto son las pruebas. Hay unos señores peritos y me informan sobre aquello. Y efectivamente luego yo resuelvo. Tampoco tengo que saber de todo porque es imposible tener el conocimiento pleno de la ciencia universal, ¿no? Y de todos los factores y etapas de la vida humana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede cambiar? Yo cambiaría en el ámbito contencioso el tema de las costas, me parece muy grave, me cambiaría el tema de las tasas. No se puede ver la Administración de Justicia como un servicio equiparable a otros que son inasumibles, efectivamente. Puede llegar, oiga, mira, es que aquí la ubre pública no da para todo.
Es correcto, pero hay cosas, es decir, es como si nos quisieran cobrar tasas por la seguridad. Mire, si yo, bueno, que ya casi, la seguridad pública, la salud, la educación, la justicia. Ahora, si uno quiere tener un caballo en el Asturcón, pues que lo pague. Si uno quiere ir al golf de tal, pues que lo pague. Si uno quiere ir a las clases de tenis, pues mire que lo pague. No, pero es que eso, bueno, pues mire, no. Y reducir el aparato público. Reducir el aparato público, indudablemente, pero eso es imposible ya. A esas alturas. Claro, pero si reduces el aparato público, no sé si te refieres a recursos humanos. A todo, claro. A todo. Y a la intervención. Pero eso no la haría más lenta. No, al revés. No, yo creo que la justicia tiene suficientes medios y los profesionales de la justicia, o sea, quienes trabajan allí, los funcionarios, yo creo que lo resuelven. No hay, a día de hoy, ya no hay tanto trabajo como había. Entonces no hace falta hacer eso. Hay la queja principal del ciudadano es la lentitud. Es decir, esto es muy lento. Está superado ya. Pero muchas veces yo creo que más que es que no es justo, es que es muy lento. Es que llevo con esto un año, llevo no sé cuánto. Ya, pero yo creo que eso ya está superado. Aquí, por ejemplo, en Asturias, en cualquier sitio que vas, en cualquier jugada, no digo en Valladolid, en Málaga, que es absolutamente caótico, nosotros tenemos cuestiones ahí en Málaga, y tardan años y años, y es una cosa terrible, eso no es justicia. Pero entre la desmesurada velocidad y la desmesurada lentitud, pues hay un término medio en el que se pueden discutir las cosas, Y efectivamente lleva un tiempo, y yo creo que 10, 12 meses para resolver un contencioso es un término, se podría rebajar a poco más, 8, pero ya menos. Las cosas hay que darles un tiempo y hay que recurrir y tal, y las demandas y no sé qué, y las pruebas, y todo eso lleva unos trámites. Yo eso no me parece que sea el mayor problema de la lentitud hoy en día, salvo en ámbitos concretos, como te digo, ¿no? Yo estoy probablemente en Madrid, probablemente seguro en Málaga y demás. Hombre, en sanidad, por ejemplo, al margen ya de los problemas del nuevo hospital, etcétera, que bueno, que serán subsanados, supongo que en breve, en poco tiempo, y que bueno, todo quedará en problemas de traslado, ¿no? Espero. Dicen que tenemos los mejores medios sanitarios prácticamente de España, o de los mejores de España, con nuestro hospital, con los recursos humanos dentro de la sanidad. Por esa experiencia que tienes de tener litigios fuera, ¿dónde colocarías Asturias en el tema justicia? ¿En los primeros puestos? Sí, desde luego. Desde luego. Es absolutamente, vamos, la velocidad con que actúan y es, viendo lo que hay por ahí, es los primeros puestos, sin lugar a dudas. Sí. Es la cercanía también, que es muy de agradecer. Bueno, también supongo que allí, cuanto más se conocen y más relación tienen, más cercanía, ¿no? Pero aquí, pues, es muy importante, por ejemplo, la estabilidad de los jueces y magistrados en sus juzgados, que aquí la hay, muchísimo, porque cuando hay cambios, yo te comento, por ejemplo, en Málaga, pues hay jueces sustitutos, jueces no sé qué, entonces, claro, aquello es una cosa terrible, los retrasos que hay, pero aquí hay muchísima estabilidad, hay unos jueces muy bien preparados, con una tramitación muy razonable, y yo creo que aquí en Asturias, por supuesto que estamos en la sala, resuelve una apelación en 4 meses y un ordinario no va más allá de un año. Lo que sí, hombre, yo sé que luego, si hablamos de esas cuestiones objetivas, si hablamos del sentimiento personal de cada uno, cuando le dan la razón y no se la dan, el ciudadano cree más en la justicia cuanto más razón le dan, ¿no? Entonces, cuando uno piensa, yo no creo en la justicia, bueno, claro, es que la justicia es complicadísima. Impartir justicia es dificilísimo. Eso tiene que ser una cosa, yo me considero absolutamente incapaz. Cuando veo que ponen ahí, al final se trata de resolver entre dos partes que discuten y darle una a la razón. Es dificilísimo. Y cuanto más tiempo estás y más ves, a mí más difícil me resulta, más dudas me surgen. A mí todo me resulta el tiempo. Cuando eres joven y tienes esa alegría, esa inconsciencia, de la ignorancia probablemente, ¿no? Y de la inexperiencia, y ahora a mí me resulta muy complicado. Aparentemente desde fuera, claro, después otra cuestión es el tema económico, pero aparentemente desde fuera lo más atractivo dentro de la abogacía precisamente no es los contenciosos administrativos. Eso es como, por ejemplo, en la sanidad, decir, joder, ¿cómo te metiste a forense? ¿No? Es decir, una cosa de estas. ¿Por qué te metes en contencioso administrativo? Bueno, verás, eso porque, digo, que no es lo más atractivo así, aparentemente, para la gente, ¿no? Sí, efectivamente, yo no sé por qué razón. Bueno, hay pocas películas, por ejemplo, que te muestren esa parte, ¿no? Sí, existen. Pero lo que más te llama el tema penal. Sí, bueno, cuando uno estudia Derecho, pues puede tener muchas razones, ¿no? Yo,
mi caso no fue precisamente por convicción ni demás, sino porque yo quería ser médico, pero fue, bueno, siguiendo los sabios consejos familiares, ¿no?, de mis padres y mis hermanos más mayores, pues yo comencé a estudiar Derecho con no especial gana. Pero luego le fui cogiendo gusto, ¿no? Y ocurre que cuando uno sale de la facultad, yo creo que no tiene ni idea de Derecho. La facultad no te enseñan Derecho, te enseñan para que pases unos exámenes y tienes una licenciatura que yo creo que sirve para muy poco. Y además nos dicen que todos nos decían que hay que tener una licenciatura porque es lo mejor. Y yo creo que hay un exceso absoluto, pero de abogados, de arquitectos, de todo, porque sobran. Bueno, no es que lo diga yo, es una cuestión objetiva. Y entonces después uno dice... yo es que de pequeño quiero ser, imagínate, yo no conozco ningún niño que quiera ser secretario de ayuntamiento, no. Nadie tiene por vocación. ¿Y usted por qué se mete ahí? Especialmente el contencioso es de lo menos atractivo que hay, no sé por qué. Y yo, pues comentando, cuando acabé, decidí preparar unas oposiciones, entonces empecé a trabajar un poco con mi hermano y demás, y dice, yo voy a preparar oposiciones porque en mi casa lo habíamos mamado así, ¿no? Y eran los consejos que nos daban, yo creo que debéis preparar una oposición. Y así lo hicimos. Y entonces, viendo las que había, pues a mí me pareció interesante, posible, factible, cuando uno se enfrenta a una oposición, a ver algo que yo pueda estudiar, que tenga posibilidad de sacar en un plazo razonable y que además económicamente luego sea bien, tenga una estabilidad y una seguridad. Y entonces empecé a ver esto y empecé con la administración local, ¿no? Y empecé a preparar secretario de administración local, que luego después no se convocó, y entonces eso fue derivando que a mí me gustaba más la parte de la abogacía, más que la parte burocrática de un secretario, es la parte del asesoramiento jurídico y ya el juicio en sí. Y entonces era el letrado de ayuntamiento, ¿no? Y entonces, bueno, fueron las oposiciones que gané en su día, y luego después vine al ayuntamiento, estuve en abogacía consistorial 10 años, y eso es mucho más bonito, es decir, y es mucho más fácil, porque yo recuerdo que hablaba con mi hermano mayor, que es abogado también, y dice, oye, ¿tú cómo te dijo? Es que aquí ganamos muchísimo, dice, es que tú juegas con la camiseta del Madrid, pobrecillo, ayer, fíjate la que lió, el pobre Madrid, ella, no se puede decir así ahora, dice, pero es que con la administración se gana muchísimo, claro que se gana. ¿Por qué uno se dedica a lo administrativo? Pues porque la vida te va llevando por ahí, por esos derroteros. Luego, cuando me han llamado para dar clases en la facultad, en el máster de la abogacía, estas cosas, llegas allí y los abogados, los chicos jóvenes que están allí, odian el administrativo. Yo no creo que sea una materia odiosa, sino además, todo lo contrario, a mí me apasiona. Pero no solo es eso, es que nuestra vida está diariamente intervenida por la administración pública. A todos nos toca la administración pública todos los días. Tú estás sentado aquí, tendrás unas licencias, tendrás no sé qué, sales el coche, lo tienes aparcado, tienes que sacar un ticket, tienes la zona azul, el autobús, la medicina, los colegios de los niños, no sé qué, todo está intervenido. Entonces, a mí me parece apasionante el administrativo, pero yo creo que en la universidad no solo no te lo hacen apasionante, sino que te lo hacen desagradable. Y eso los que están en la universidad sabrán por qué. Pero... No, lo decía porque precisamente no es la parte del derecho más apasionante para cualquier persona, ni la más novelada, ni la más cinematográfica, etcétera. Bueno, muchas veces estás imbuido por las películas de cine, por las películas de televisión, por las series, etcétera, y dices tú, coño, pues mira qué despacho, ¿no? Pero al final, fíjate, Carlos, lo que defienden allí, hombre, pueden defender en un momento determinado algún problema con la administración, pero ya casos tremendamente mediáticos, ¿no? Hombre, cinematográficamente hablando, lógicamente el penal es el que más cancha da, ¿no? Y el que más campo da para hacer. El civil, bueno, tal, revistas, si son, bueno, ¿a quién le interesa que se divorcien Pepito y Juanita? Es que no tiene interés. Ahora, sin embargo, el administrativo tiene una enorme trascendencia pública. A diario, nosotros en el despacho nos llaman siempre, oye, lleváis el asunto de tal, la ruina de no sé dónde, los taxistas de aquí, los médicos del otro lado, no sé qué. Eso tiene mucha trascendencia pública. A lo mejor no da para hacer una película, pero sí para rellenar las páginas de los periódicos. Vosotros en el despacho lleváis muchos casos que son mediáticos, es decir, que salen en los medios de comunicación, muchos de ellos. ¿Qué influencia tienen en todo el proceso? ¿Te gusta que sean mediáticos o realmente te gustaría que no se hablase de ellos? O depende, claro, porque como dice no es un problema, no es una cuestión de que nos guste o no nos guste que sean mediáticos, el caso es que lo son. Pero influye después eso, por ejemplo... A mí me da... si hubiese siempre jurado, estoy convencido de que sí. A mí me da mucho pudor y me preocupa que los asuntos salgan y que eso pueda influir en la decisión de un juez. Porque los jueces son ciudadanos y leen los periódicos. Entonces yo procuro ser siempre muy cauto y yo procuro hablar poco, de los asuntos, salvo luego, bueno, cuando te llaman ya y al final está resuelto y demás, pues no. Pero hay muchos asuntos
que salen en los medios de comunicación y que conocemos internamente porque somos los letrados que los llevamos, o yo puedo ser yo personalmente, y no aciertan. Cuando se dan noticias, hay noticias que no dan una. Y a mí y a veces me muerden las uñas y dices, joder, yo voy a llamar a este periodista y decirle, mira, estás absolutamente desenfocado con el tema. Pero no cabe duda de que si hay un edificio en ruina que se va a caer, pues eso la gente lo ve y está en la calle. Si hay un contrato público que está mal concedido, pues se ve y está en la calle. Si hay una concesión que se va a resolver porque han incumplido, pues está en la calle y la gente lo ve y es dinero público y demás. Y tiene trascendencia. A mí me da cierto pudor y me preocupa que eso pueda... No creo que lo hagan los jueces, pero que pueda molestar. Hay que ser muy cautos en ese sentido. Yo estoy convencido de que, por ejemplo, los juicios con jurado tienen una influencia, los mediáticos, en el propio jurado increíble, vamos. Estoy absolutamente convencido. Si tú no puedes es que tú te desayunas todos los días con las noticias en el periódico, pero es que te lo puede comentar el tío que te sirve el café, sí, o tu pareja o tu hijo, sí, incluso, ¿no? Oye, pues esto... Claro, es que al final te influye absolutamente todo. Por eso te digo, y yo siempre lo comento, y mira que tiro piedras contra mi propio tejado, me da la sensación de que debería de haber algún límite en el tema de... Por otro lado, sí, pero por otro lado, en el ámbito público, lo que yo conozco, lo que estamos hablando nosotros, Carlos, aquí, en el ámbito municipal... Por ejemplo, Villa Madalena. Estuvo tremendamente mediatizado. Sí, el parking de Villa Madalena. Absolutamente. Bueno, sí, estuvo. Pero absolutamente vital. Claro. Pero yo creo que ahí los medios, claro, luego eso se utiliza. Una cosa es que esté en los medios, otra cosa que ya pase a uso político, como arma política de cada uno de los grupos, lo uses, lo tiren los trastos, los unos, los otros y tal. Eso es inevitable. Y yo creo que ahí, en fin, hay situaciones en las que, los jueces siempre... Por eso te decía que para mí resulta muy difícil. Yo, soy muy visceral en ocasiones. Tratas de mantenerte objetivo, de distanciarte. Incluso cuando llega el propio cliente, ¿no? De verlo un poco con recelo. Decir, a ver, es que me está contando. Y luego yo tengo que creer en el asunto. Y yo supongo que los jueces, cuando ponen sus sentencias, también lo hacen así. Y yo quiero pensar, y no tengo otra manera de decirlo, ni otra prueba que me llegue a pensar lo contrario, que si en el caso del parking de Uría, asunto que conozco directamente, había un compendio de nulidades de un calibre tal que aquello la jueza no podía resolver en otro sentido. Era imposible resolver en otro sentido. Pero supongo que... Por eso te digo que ahí, ¿dónde está el límite, Carlos? Ya. Por eso te digo, pero es que en ese caso concreto, es menos importante en el sentido de que yo le doy muchísima más importancia, por ejemplo, al ámbito penal en los juicios mediáticos, porque es que perjudicas directamente claro, y puede acabar con los huesos en la cárcel, y esas cosas. Claro, a mí me da mucho que pensar el que los medios de comunicación estemos encima de una historia contando, pues a lo mejor única y exclusivamente lo que refiere una de las partes, ¿entiendes? Bueno, pero sois profesionales. Yo sí he visto en ocasiones que sale una noticia de un asunto que llevo yo o que lleva cualquiera de mis compañeros del despacho, sale allí y a mí no me ha preguntado nadie nada. Sale el abogado de no sé quién hablando de tal, y entonces... me ha ocurrido en ocasiones, no voy a decir el caso concreto, dice, oye, llámame y pregúntame mi opinión, porque estás contándonos una versión. Entonces yo confío en la profesionalidad de vuestra, de los periodistas y de vuestros compañeros. Entonces, si tú tienes un asunto, pues llamas a las dos partes, dime usted su opinión, dime usted la suya, y luego ya, si quieres meterte en dar una opinión personal tuya como periodista, pues eso es otro tema, ¿no? Me acaban de hacer una seña y me dicen que nos hemos ido de tiempo, así que tengo que decirte que hasta la próxima y que no será la última vez que vengas, Miguel, por aquí. Ha sido un placer, Ha sido un placer, de verdad. Por supuesto que ha sido un honor para mí estar contigo y compartir este momento. Un placer, Miguel. Muchísimas gracias. Miguel Tejero, que ha estado con nosotros hoy en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Se nos ha pasado el tiempo rapidísimamente y me ha tenido que hacer una seña. Saludos, amigos, muy buenas noches y hasta la próxima semana.